En Exitosa presentamos Informamos y Opinamos con Christian Hutbalker. Luis Castañeda Locio, fujiapristas y prensa que boicoteaba desde el primer día. Hay muchísimo registro de eso y lo volvería a hacer, y ya. O sea, un infantilismo, ¿no? Casi un engreimiento, vamos a decir, y ya, y lo volvería a hacer. Y no es así, porque justamente de eso se trata. ¿Y a qué me refiero? Gerardo Tábara, en las campañas que ha realizado con transparencia, en la última elección para alcalde, justamente planteó un tema fundamental. Ustedes, nosotros, tenemos que ser los principales fiscalizadores, no del candidato que me cae mal, sino del candidato que yo quiero apoyar. Yo tengo que ser el que más pregunte sobre ese candidato que a mí me gusta. Y a mí me gusta por A, B, C o D motivos. Pero una vez que yo tengo mi favorito, pues no se trata justamente más bien de atacar al rival, sino de tener la certeza, antes de decirle a mi vecino, a mi amigo, a mi hermano, a mi primo, que me acompañe también en ese voto a ese candidato, de que está financiado de manera transparente. Y aquí quiero llegar al tema. Nadie quiso preguntar de dónde se financiaba Susana Villarán. Todo el mundo planteó cuestionamientos a de dónde salía la plata. Y sin embargo, todos quisieron mirar a otro lado. Nadie cumplió con su deber cívico de preguntarse de dónde salió ese dinero. Por supuesto, si tú eres un odiador, bueno, no voy a usar esa palabra, porque esa palabra se utiliza no de manera antojadiza, pero si tú tienes una posición ideológica hacia la izquierda, ¿no? Y tú entiendes que la derecha, ¿no?, representada por estos que dice Adrián Sega en su tuit, eran todos ellos, bueno, está bien pues, esa es tu posición. Esa es tu posición, te queda claro que tienes esa posición, pero los pecados del otro, lo ha dicho más de una vez Rosa María Pérez, esa frase, yo me acuerdo que ella la decía, no hacen santo al tuyo. Y eso fue justamente lo que pasó. Entonces, eso es lo que yo critico constantemente. Que la gente no pueda cuestionar algo porque siente que si cuestiona algo que para ellos también es poco transparente, es opaco, no es ilegítimo, hasta puede ser ilegal, no lo digan porque ese cuestionamiento podría darle balas o podría, digamos, no, de carambola, favorecer a tu enemigo. Que claro, según tú también es el más corrupto, es el más mafioso. No hay pues más corrupción o menos corrupción. Si eres corrupto, eres corrupto, men. Entonces, eso es justamente lo que yo cuestiono. O sea, el tema de Susana Villarán, ayer lo decía Pablo Secada, es como quien dice, yo no creo que sea Susana Villarán ladrona. Yo tampoco, la verdad. ¿Y qué tiene que ver? ¿Acaso Alan García hasta ahora le hemos demostrado que esa plata fue para que él se la tire, no, en casas, en viajes, en yates, etcétera? No, pero queda claro el vínculo con Luis Nava. O sea, había ahí una complicidad, un no querer mirar, un no querer denunciar, incluso cuando ahora sabemos que se supo la coima que se le pagó a Toledo a través de Maiman. Entonces, es casi lo mismo. O sea, no podemos el argumento ese de que primero, claro, se criticaba roba pero hace obra, ahora es roba para finalmente ganarle a los que, según yo, son los más corruptos. Entonces, claro, hay que volverse un poco corrupto para que los más corruptos no lleguen a la municipalidad de Lima y no me revoquen a mi alcaldesa. No, pues, señores. Entonces, a eso voy. Anel Tausen hasta ahora no dice ni pío. Se le preguntó 1000 veces. ¿Y la promesa cuál fue? Lo digo mañana. Y lo he dicho, hoy por hoy pasa exactamente lo mismo, con Julio Guzmán y el Partido Morado. ¿Quiénes son? Ya lo diremos ya. No es nuestra obligación. La OMP no tiene por qué obligarnos, dice Francisco Sagasti, cuando se quieren presentar como el partido completamente nuevo. Mentira, mentira, mentira. Hasta que no lo digan, sino lo demuestren. ¿Y cómo lo demuestren? Con actos que no hacen los partidos tradicionales. ¿Cómo cuál? Como decir, ¿de dónde te financias? Eso hasta ahora no ha hecho el Partido Morado. Me vienen con el cuento que hay una lista en una notaría y que se sabrá en su momento, pero que la OMP no me diga nada porque no tenemos. ¿Pero quién te financia? No, son 30, 40 personas. Lo mismo que decía Susana Villarán. Y hoy sabemos que fueron 4 palos verdes. 1 de OAS y 3 de Odebrecht, a través de José Miguel Castro. Habrá que ver si en el caso de José Miguel Castro, porque ahí sí yo no tengo dudas que el hombre es mafiosín, ¿no? Se ha quedado con plata y no todo fue a parar a la campaña. Pero a lo que voy es claudicar de tu labor ciudadana. Y tu labor ciudadana es preguntar.
y no solamente preguntar, sino que te den la información. Y si no te dan la información, también decirlo y no finalmente votar y apoyar esa campaña. Ese es todo el tema. Entonces, sí me preocupa gente con la cual yo puedo, digamos, discrepar ideológicamente, se ponga en este plan, porque finalmente no ayuda al futuro. Entonces, claro, dice, y lo volvería a hacer. Conclusión, siempre y cuando el corrupto sea mi amigo, yo lo voy a apoyar contra el corrupto que es mi enemigo. En conclusión, viva la corrupción en el Perú. No seamos cacasenos. Pausa y venimos. A ver, hay una información de convoca.pe, pero que no me queda muy claro. Vamos a justamente pedir a nuestros compañeros que nos aclaren esa situación. Pero ¿qué es lo que dice Convoca? Hace un minuto más o menos. Fiscal Hernán Mendoza pide a los jueces que debatan en la audiencia sobre la posibilidad de un arresto domiciliario contra Pedro Pablo Kuczynski en el marco de la investigación sobre el caso. No sé si esto tiene una relación con el informe médico, ¿no?, que hoy conocemos de la clínica angloamericana, aunque hoy ha estado justamente un doctor también, Almería, entiendo, conversando con Nicolás y con Manuel, que justamente cuestionan de alguna manera, sobre todo el punto 3, ¿no?, de los diagnósticos a Pedro Pablo Kuczynski. Pero entiendo que por ahí vendrían las balas. A través de un informe que complique el estado de salud, plantea ya no la prisión preventiva efectiva en cárcel, sino una prisión preventiva bajo arresto domiciliario. Stephanie Pineda justamente ahí se encuentra en el Poder Judicial y nos tiene información. Stephanie, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Cristian. Así es. En los primeros 18 minutos de iniciado esta audiencia, la Fiscalía ha dado algunos argumentos confusos, en realidad, para algunas personas. Finalmente, ellos han señalado debido a la situación actual de salud del ex jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, se cambia esta prisión preventiva solicitada de 36 meses por un arresto domiciliario, tanto igual para los otros colaboradores del ex jefe de Estado, la señora Gloria Kisi, y su chofer, el señor Bernaola. Esto, previo a esta solicitud, primero los fiscales han señalado que invocan a los médicos para que asistan a esta audiencia en el edificio Zavala del centro de Lima para que expliquen los argumentos del documento que se filtró ayer sobre el estado crítico de salud del ex mandatario. Han pedido eso, después han señalado que debido a esta condición actual del presidente, lo mejor sería para él que se dé todo el proceso judicial bajo un arresto domiciliario. Finalmente el juez ha aceptado esta solicitud y bueno, lo que se viene en estos momentos es que se retiran de la sala de audiencia la señora Gloria Kisi y el señor Bernaola, quienes han asistido. Quienes también se encuentran dentro de la sala son las dos hijas del ex mandatario, Alexandra y Carolina, quienes llegaron muy puntuales para hablar de toda la situación y observar lo que ocurre pues con la situación actual de su padre. Esto es lo que se vive hasta el momento en los primeros minutos de esta audiencia, que empezó alrededor de las 9 de la mañana. Listo, Stephanie, confírmame por favor qué pasó con el chofer Bernaola y con la secretaria Kisik. Sí, ellos también han cambiado por un arresto domiciliario también. Ah, pero arresto domiciliario, o sea, para los tres es arresto domiciliario, o sea, prisión preventiva, pero en arresto domiciliario por 36 meses, ¿a todos 36 meses? El tiempo todavía no se ha estimado, todavía continúa acá el debate. Ok. Listo, Stephanie, muchas gracias por esa información. Debo entender, porque claro, en verdad, lo único que cambia es, digamos, dónde se cumpliría la prisión preventiva. Es igual la modalidad de preventiva, claro que con la diferencia que pasarla en prisión o pasarlo obviamente, en tu casa, bajo arresto domiciliario. Gracias, Stephanie, por esa información. 9 de la mañana con 21 minutos. Ok, vamos justamente con ese tema más adelante. Aquí tengo lo de la clínica americana, ¿ok? El informe médico. Dice, el expresidente Kuczynski, internado en la clínica americana, martes 16 del presente mes, hipertensión arterial, arritmia cardíaca compleja con elevación de las enzimas cardíacas. Obviamente aquí no somos doctores, pero quería hacer hincapié en lo que había conversado el doctor Almerí con Manuel y Nicolás. Dice, actualmente el paciente presenta los siguientes diagnósticos: hipertensión arterial controlada con antihipertensivos y ansiolíticos,
Claro, ansiedad también, pero que sometido a situaciones de estrés presenta picos de presión arterial. Fibrilación auricular crónica revertida con cardioversión eléctrica, actualmente en tratamiento. Y el punto 3 dice, ¿no? Porque claro, el punto 4, bloqueo auricular ventricular de primer grado. 5, anticoagulación por los siguientes motivos: prótesis aórtica metálica, fibrilación auricular. El punto 3, y aquí quiero entrar porque este fue un poquito la crítica, taquicardia ventricular no sostenida, esporádica, con riesgo, o sea, riesgo a futuro, no un tema presente, de descompensación ante situaciones de estrés, con potencial riesgo de fibrilación ventricular y muerte súbita. Claro, para el doctor esto se podría solucionar con un desfibrilador, pero nos lleva más allá a la figura de la salud, también en el tema de la prisión preventiva. ¿Cuál era la necesidad de no darle la prisión preventiva en arresto domiciliario, que ahora parece más bien es lo que está pidiendo la Fiscalía? Bueno, enhorabuena, ¿no?, que haya tenido esa consideración. Pero bueno, estamos en la línea ya con el vocero de Fuerza Popular, el congresista Carlos Tubino. Congresista Tubino, muy buenos días. Sí, muy buenos días, Cristian. Un saludo especial a todas las personas que escuchan el programa desde la tierra colorada acá en Pucallpa. Desde Pucallpa, haciendo la labor de representación, congresista. Sí, efectivamente hemos estado el día lunes en muchas reuniones, muchas inspecciones de trabajo en toda la región. La verdad que es bien productivo para el trabajo que tenemos de representación en el Congreso. Correcto. Congresista, a ver, la noticia que tenemos es que la Fiscalía, justamente a raíz de un informe médico y de alguna manera algunas críticas legítimas que se dieron en el caso particular de PPK, pero que podría ser, digamos, extrapolado a toda la situación de la prisión preventiva, no solamente en el tema Lavajato, sino en todo el universo carcelario y gente que está siendo investigada, pues da un paso para atrás. Mi pregunta era si es que esto no demuestra que, claro, más allá de modificar leyes penales, pues esto pasa justamente por una correcta interpretación y ponderación del sistema de justicia, tanto fiscales como jueces. Es necesario en esta circunstancia que el Congreso meta mano en las leyes penales respecto de la prisión preventiva, congresista Tubino. Sí, mira, es justamente un tema de debate que se tiene que ver y analizar, porque efectivamente yo creo que a todos nos consta, y no solamente por los temas que hemos visto de personajes políticos en relación a la prisión preventiva, sino por lo que sucede con el ciudadano común y corriente. Y quienes vamos a la cárcel, yo por ejemplo estaba acá en la cárcel de Pucallpa, acá la mayoría de las personas detenidas están con prisión preventiva, entonces, y están asignados. Entonces, mira, acá veamos esos temas, o sea, el tema de la prisión preventiva, de repente sin querer queriendo, lo hemos ido llevando a una situación de que en lugar de ser una medida de excepción, se ha ido generalizando en todo el país. Entonces, es un tema que tenemos que tener soluciones. Si la solución viene por el Congreso, o si la solución viene, como bien lo has dicho, bueno, a buena hora, pero que haya una solución a ese que no se aplique en forma generalizada la prisión preventiva. Ok, obviamente tiene que ser la excepción, pero permítele darle alguna data, congresista. La figura de la prisión preventiva está en bajada, en descenso del 2012 a este año 2019, pero claro, una cosa es la prisión preventiva y otra cosa es que estés investigado, te citen una vez, te abran un proceso durante 3 años, no te acusen, y si te acusan, nuevamente se declare el juicio nulo cuando ya hay una sentencia. O sea, el problema termina siendo la ineficiencia, la incapacidad y también la falta de recursos, la celeridad. Justicia que tarda no es justicia. Y justamente ese es un tema. Lo que tenemos que ver, si queremos cambiar la situación, es el sistema de justicia. Ponerle más presupuesto al Ministerio Público, más presupuesto al Poder Judicial, para que así obviamente la justicia no tarde tanto y sea más célere y más eficiente. Es como que se ve un poco mal. Obviamente hay que darle nuevas herramientas, pero hablar únicamente de la prisión preventiva, pues se ve que en verdad no se quiere atacar el tema de raíz, que es todo el sistema de justicia, congresista. Sí, tienes mucha razón en lo que has dicho. Y para lo que acabas de mencionar, se necesitan decisiones del más alto nivel de gobierno. Me refiero al presidente de la República. El presidente de la República tiene que golpear con su puño la mesa y hablar con los burócratas
sobre todo los dorados que tenemos en el Ministerio de Economía y Finanzas, para que suelte la billetera. O sea, el mismo ministro de Economía, para eso tenemos fondos de emergencia. Ok. Realmente lo que has dicho es cierto. O sea, acá se demora demasiado, por ejemplo, los fiscales, los jueces, etcétera, para hacer una acusación y llevar a los procesos las acusaciones que hayan efectuado, porque no hay medios. Faltan salas, faltan jueces, etcétera. Yo lo veo acá en Ucayali también. Correcto, pero por eso, congresista, porque claro, el fondo de emergencia responde respecto de, obviamente, ya en el año, cuando el presupuesto ya se fijó, pero el Congreso tiene una voz sumamente importante en la definición del presupuesto también para el Poder Judicial y el Ministerio Público cuando hacen el presupuesto general de la República en el Congreso. Sí, pero acá en el Perú, en la ejecución del presupuesto y cómo se aprueba el presupuesto es diferente a otros países. Acá el que lleva la batuta es el Ministerio de Economía y Finanzas. A través del Congreso se pueden ir haciendo pequeños cambios, etcétera, pero por ejemplo un cambio como el que acabamos de hablar, de que se dé el apoyo que realmente necesita la justicia en el Perú para que sea justicia y pronta, entonces sí, se puede presentar inmediatamente, lo aprueba el Congreso, por supuesto. Y que lo presente. Correcto, pero también impulsando el Congreso se pueden ganar esos porotos que no me parece necesita ganarse en estos momentos Fuerza Popular. El tema de los grilletes electrónicos también, entiendo que hay un proyecto de ley de Gino Costa, eso podría ser lo suyo también Fuerza Popular, y darle por lo menos más herramientas al sistema de justicia para que no dé a diestra y siniestra la prisión preventiva, por ahí por un tema también de no saber que hoy por hoy la modernidad te puede asegurar el buen proceder de una investigación sin necesariamente ir a prisión preventiva. Efectivamente, lo que acabas de mencionar es cierto, así que yo creo que acá tenemos que impulsar lo que se tiene que hacer en un país que afianza en su democracia, o sea, usar la tecnología, grilletes electrónicos, prisiones domiciliarias, pero todo eso de prisiones domiciliarias, esa cuesta dinero, porque tienen que poner los policías ahí en la casa del detenido y etcétera, movilidad, en fin. Entonces, efectivamente, esto viene por la billetera, esto viene con presupuesto, con dinero, y eso hay que hacerlo. El Perú requiere eso. La población peruana pide y clama, la población asignada carcelaria lo llora. Correcto. Congresista, una última para ir terminando, para dejarlo con su labor de representación. Jenny Vilcatoma sigue siendo parte de Fuerza Popular, y si es que como parte de Fuerza Popular su pedido de vacancia, digamos, es un tema partidario o nuevamente no ha ido por la libre Jenny Vilcatoma. Quiero conocer su opinión y si es posible, sobre todo la del partido, usted como vocero congresista tubino. Sí, mira, yo me he enterado de esta última noticia de esta moción que quiere presentar la congresista Vilcatoma a través de los medios de comunicación. Yo no tengo idea del tema. Yo lo que puedo decir es que ella justamente pidió una licencia de Fuerza Popular y no participa en las reuniones nuestras. Y no tenemos ningún control sobre las decisiones que ella toma. Entonces, sin ánimo de ser peyorativo, todo lo que diga hoy por hoy Jenny Vilcatoma, pues no significa que esto haya sido de alguna manera conversado, coordinado con Fuerza Popular, sino que más bien ustedes se enteran a través de los medios y no al revés. Sí, efectivamente, lo que acaba de decir es totalmente cierto. Así está funcionando el tema. A veces la gente piensa que bajo la mesa estamos empujándola a ella, eso es falso. Correcto. Habiendo aclarado eso, ahora le pregunto su opinión respecto de lo planteado por Jenny Vilcatoma. Sí, mira, como te digo, no conozco cuáles son los fundamentos que ella va a colocar en eso. Han trascendido algunos fundamentos por la prensa, pero lógicamente hay que verlo, ¿no? Yo creo que nada se puede rechazar así de plano, hay que ver de qué se trata y de acuerdo a eso ya se toma una decisión, ¿no? Pero yo creo que acá el Perú necesita hoy estabilidad política. Y digamos estos llamamientos a una vacancia sin en verdad haber planteado mayor cosa, porque si en verdad fuese tan seria, pues primero lo conversa con una bancada, pero bueno,
es conocido Jenny Vilcatoma, que a veces va por la libre. ¿A qué se refiere con estabilidad? ¿Que si no hay un fundamento fuerte, no tendría sentido presentar esta vacancia? A eso me refiero, o sea, el Perú necesita estabilidad, claro que sí. Y en ese sentido, si acá no hay fundamentos que realmente ameriten el tema, entonces, por supuesto que tenemos que inclinar la balanza por la estabilidad y, por otro lado, sí analizar el tema. Así que yo creo que este es un tema de debate y nosotros no estamos, vamos a decir, en una posición ni radical ni para un lado ni para el otro. Correcto. Carlos Tubino, muchas gracias. Sí, muchas gracias y bueno, siempre a disposición. Sí, muy buenos días. Gracias. Carlos Tubino, congresista de Fuerza Popular, vocero además de la bancada, desde Pucallpa se comunicaba con Exitosa. Pausa y regresamos. De la mañana con 35 minutos. Estamos en la línea con Martín Vegas, consejero del Consejo Nacional de Educación, a raíz de una encuesta publicada en el diario El Comercio. ¿Dónde la tengo? Acá la tengo. El 82% de peruanos están a favor del enfoque de género, ¿no? Sin embargo, encuesta del Comercio Ipsos, el 21% considera que este eje del currículo confunde a los niños con ser hombre o mujer. Miren ahí qué interesante, ¿no? Porque claro, a favor del enfoque de género, o sea, ha calado, ¿no?, la necesidad del tema de igualdad entre hombres y mujeres, pero claro, al final también parece haber calado, por lo menos en un 21%, esta confusión entre hombre o mujer, LGTBI, cosas que planteaba, por ejemplo, algunos grupos como Con mis hijos no te metas. Finalmente, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo se está alcanzando este tema? Había una mesa también, ahora vi temprano a la ministra de Educación, pero también obviamente la crítica de Beatriz Mejía, justamente de este grupo. Martín Vegas, muy buenos días, gracias por atendernos. Sí, bueno, es una encuesta muy interesante porque el primer dato es muy claro, la mayoría de la población, y eso que si uno preguntara a jóvenes sería mayor el número, ve necesario que se enseñe en los colegios que los hombres y las mujeres tienen igualdad de derechos y oportunidades, que hay que respetar a todas las personas, que no debe haber estereotipos, ¿no es cierto?, de lo que de cómo se debe comportar uno u otro, etcétera, ¿no? Y eso está muy relacionado a un juicio que hicieron los grupos opositores, ese grupo, digamos, de 20%, digámoslo así. Ellos hicieron un juicio para que no se traten estos temas en el currículo, ¿no? Que se retirara el tema del currículo. Y perdieron el juicio, ¿no? La Corte Suprema en la sentencia final dijo que debía aplicarse y que era necesario avanzar en este punto. Entonces creo que tenemos dos datos importantes. Hay un mandato legal y si un grupo presenta se presenta un juicio y pierde, tiene que acatar la sentencia, pero también hay una realidad social, digamos, de aceptación mayoritaria. Okay. Eso no quiere decir que no hay que atender a las sensibilidades y las preocupaciones que pueden tener madres, padres de familia ante ya temas que pueden ser más delicados, ¿no? Correcto, entonces digamos, la encuesta, perdón Martín, parece, de alguna manera parece positivo que la gente comprende la importancia justamente de este tema de igualdad, de no ceñirse a parámetros, a paradigmas pues de hace años, que las mujeres solamente se dedican a esto, los hombres a lo otro, sino que finalmente un tema de igualdad, de oportunidades, etcétera, etcétera. Pero claro, sí parece haber algún temor, o en todo caso, no un conocimiento total de lo que está pasando, y esto nos lleva, por ejemplo, al tema de los libros y a esos links que de alguna manera pueden alimentar el temor de, como tú bien decías, estos grupos que todavía no la tienen clara. ¿Cómo justamente corregir ese tema para que más bien el número de 82% de peruanos siga aumentando y haya una coincidencia absoluta en todos los peruanos de la necesidad de esta igualdad entre hombre y mujer? Sí,
Sí, y ahí yo diferencio entonces a algunos líderes de este grupo como Con Mis Hijos No Te Metas. Ellos, digamos, tienen un objetivo diferente, que es anular la igualdad de género, ¿no? Ellos quieren borrar y desaparecer el conjunto del tema, ¿no? Diferencio eso de las preocupaciones legítimas que tiene un papá o una mamá de cómo enseñar la educación sexual a sus hijos, ¿no? Sí. Y entonces, efectivamente, ha habido la ministra, ¿no?, que asume el cargo y encuentra en un link del glosario del texto, que al parecer se ha filtrado un enlace, digamos, que no es apropiado, ¿no? Y ha tomado una medida bien fuerte, ¿no? Porque ha abierto investigación sobre el tema y ha creado una comisión para reestructurar todo el tema de producción de textos. Entonces, sí, una parte importante es lo que reciben los estudiantes como información en un texto. Y probablemente la recomendación que salga de esta comisión también es que haya una pluralidad de fuentes, ¿no? Es decir, no tienen los chicos que saber solamente no hay un texto único, digamos, necesariamente, sino que puedan ver varias alternativas, ¿no? Eso a nivel de los textos. Uh-huh. El otro gran tema es cómo se trabaja ya en las actitudes de los adolescentes, y eso es una alianza de la familia y la escuela, porque también algunos líderes de estos grupos dicen que en la escuela no se deben tratar estos temas, ¿no? Y eso también es un tema combinado. Las familias tienen que tener un rol, pero también lo tienen que tener en los colegios, y ahí entonces ya el tema de la formación de los profesores para tratar adecuadamente la educación sexual integral. Okay. Que le llamo así porque además este es un concepto de educación sexual integral, es un concepto pedagógico, educativo, que en el Perú se aplica pues desde el año 2003 por lo menos, ¿no? O sea, gobiernos de Toledo, de Alan García, Humala, el actual, hay textos desde esa época, no es un tema nuevo, y se ha descubierto que se llama así, sexual integral, no es un tema solamente, no sé, de tipo más físico, fisiológico, ¿no? Sino que tiene que ver con el proyecto de vida de los estudiantes, etcétera, ¿no? Correcto. Martín, una pregunta, porque tú te has referido justamente, ¿no?, al grupo de, por ejemplo, Con Mis Hijos No Te Metas, en una posición extrema, y claro, lo que me has dicho es que ellos en verdad no están por la igualdad de género, es lo que se quieren tumbar. Ellos dicen que sí están por la igualdad de género, pero que, claro, se quiere ir mucho más allá. Hay este término, ¿no?, que la verdad, ¿no?, que impacta de Beatriz Mejía, ¿no?, la homosexualización de nuestros niños. Pero si reconoces, digamos, este extremismo de este grupo, se podría decir también que hay otros grupos en lado completamente opuesto que también quieren ir mucho más allá de únicamente la igualdad entre hombres y mujeres. A ver, Me refiero principalmente, ¿no? O sea, los grupos LGTBI hacen suyo el tema de, por ejemplo, ¿no?, de este tema de el enfoque de género, como, no sé, como si fuese, o sea, también veo que hay de un extremo a otro. O sea, no sé qué tiene que ver LGTBI con la educación de igualdad de género en las escuelas a los niños en la primaria y secundaria, por ejemplo. Bueno, yo lo resumo en una frase: respetos guardan respetos, ¿no? Es decir, si en una secundaria hay un chico que se considera gay, homosexual, ¿qué hay que hacer con él? ¿Expulsarlo del colegio? No, que hay que protegerlo, no. Y hay que protegerlo del bullying. Así es, y a la vez que él respete a los otros, ¿no es cierto? O sea, por eso digo, respeto guarda el respeto. Correcto. Que es un poco el temor que dicen, que si hay un chico homosexual va a homosexualizar a nosotros. No, hay que respetarlos unos a otros, que no haya bullying ni de un lado ni del otro. Pero evidentemente cuando uno ve las estadísticas, yo no he encontrado ninguna denuncia de un profesor que esté homosexualizando a un chico. No, se ha pedido a los profesores que muestren casos, el Congreso les ha pedido muéstrenme casos, y no han aparecido casos. Pero sí hay casos de lo que se llama homofobia, o sí hay bullying, digamos, a chicos o chicas que son homosexuales, ¿no? Entonces, en la realidad, eso es un problema. Otro gran problema que ha crecido en el Perú, el del embarazo adolescente, ¿no? Entonces, detrás de eso hay que trabajar una serie de temas de por qué es que esto ocurre. Educación sexual, sistemas de educación sexual, y esa afirmación también en muchos casos
de que yo tengo un proyecto de vida y mi pareja, y que es una pareja, ¿no es cierto? Y este es un tema más también de socioemocional. Correcto. No solamente, sí. Pero también hay que conocer, evidentemente, si una chica no sabe cómo es que se dan las relaciones sexuales, también eso favorece el acoso sexual, porque una forma en que entra un pedófilo es aprovechando de ese desconocimiento, manipulando a los chicos o chicas que justamente ellos captan porque desconocen esos temas, porque no han tenido una oportunidad de aprender sobre ellos. Correcto, tremendo reto. Dale, termina, Martín, por favor. Y eso además tiene que ver con este rol de familia y colegio, porque no es tan sencillo tampoco que la familia se haga cargo. Hay familias que lo hacen y todas deberían hacerlo, pero los adolescentes no siempre le cuentan estos temas a su mamá o a su papá. Lo aprenden en la esquina de la calle, ¿no es cierto? Con el vecino, o van a internet y lo aprenden con las diversas fuentes de información, unas nocivas y otras positivas. Entonces el colegio tiene que ser un espacio para una reflexión sobre toda esta información que hoy tienen a la mano de 20.000 maneras, ¿no? Correcto. Martín Vegas, te agradezco mucho. Muchas gracias. Ya, un gusto, hasta luego. Gracias. 9:45, ahí estaba. Lo que pasa es que ayer han estado con los carteles por todos lados, ¿no? Yo acá camino a la radio he encontrado 3 carteles, yo ya no sé qué pasaba ya. Anal, homosexual, por todos lados, yo te veía, ¿qué es esto? Increíble. 9:45. Hacemos la pausa, pero yo sí lo digo nuevamente, porque sí creo que hay un extremismo, porque claro, obviamente tiene todo el sentido del mundo. Cuando hay, por ejemplo, una persona que a los 14 años, no una chica, empieza a cortarse el pelo, se viste, que además es muy común hoy por hoy, ¿no? Y a partir de los 15 años, estando en cuarto y media, queda claro que no le gustan los chicos, sino le gustan las chicas de su mismo sexo. Obviamente ningún profesor puede permitir que se le haga bullying, como no se le puede hacer bullying pues a un chico que por su raza o por alguna otra característica particular, no, la gente lo quiere golpear, que es muy típico en adolescentes. Hay que hacer obviamente pedagogía y qué sé yo, pero tampoco irnos al otro extremo, ¿no? Oye, me gustan las chicas, pero ¿no has pensado si es que tu mejor amigo también te gusta? O sea, y ojo que yo lo he visto, ¿eh? En Europa yo lo he visto, ¿no? Hubo una gran discusión en Holanda justamente por una ONG que promovía, ¿no? Ese cuestionamiento. Oye, pero ¿estás seguro? ¿No te has pensado que tu mejor amigo también te puede...? Ese tipo. Entonces, seamos honestos, pues hay también extremismos. Por eso es que, como en todas las cosas en el país, me imagino que siempre está, ¿no?, un tema de la verdad en el punto medio, aunque muchos amigos me dicen, la verdad es una sola, la mía, ya cuñado. 9:46, pausa y venimos. Tenemos a Stephanie Pineda desde el Poder Judicial. ¿Cuáles son las novedades respecto a Pedro Pablo Kuczynski? Ojo, lo habíamos dicho, parece que se ha cambiado el pedido de que la prisión preventiva sea en una cárcel a que más bien sea en la casa, es decir, arresto domiciliario. Stephanie, adelante, por favor. Y así es, Cristian. En estos momentos la Fiscalía está planteando debatir la posibilidad del arresto domiciliario. Vamos a escuchar rápidamente las palabras del fiscal Hernán Mendoza. ¿Cómo alguien que ha trabajado por varios años con una persona que le ha manejado no poca cosa, sus cuentas, no sabe datos para su ubicación, datos para su identificación correcta? Esa tarea la está dejando el Ministerio Público. Bueno, tomará tiempo, así será. Exitosa. Sobre Gerardo Sepúlveda. El Ministerio Público, en la diligencia de allanamiento en el domicilio de Pedro Pablo Kuczynski, incautó un documento que se describe encabezado Florida y se indica: mi nombre es Gerardo Sepúlveda, con fecha de constitución tal. Durante el año 2001, 2002, 2003 y 2004, el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard no ejercía el cargo para la empresa Westfield Capital porque era ministro. Ese fue el documento que se encontró allí. Nos dice la defensa, claro, es necesaria una pericia para llevar adelante, si es que ese documento de pronto provendría de parte de Gerardo Sepúlveda o de otra persona, o del propio Pedro Pablo Kuczynski. Lo cierto es que existe esa información, y esa información probatoria es valorada por el órgano jurisdiccional en el fundamento 3.3.22. Basado en ello, y que el órgano jurisdiccional sí desarrolla
el principio de proporcionalidad, el subprincipio de idoneidad también, la necesidad de la medida y la proporcionalidad en sentido estricto en las páginas 37 a 39, y sí desarrolla incluso el tema de por qué no opera la medida de detención domiciliaria. Así es, Cristian, estábamos escuchando las palabras del fiscal a cargo, el señor Hernán Mendoza, que continúa todavía la expectativa también por parte de los medios de comunicación. Regresamos contigo. Listo, Stephanie, gracias por esa información. Graciela Villasís, Graciela, ha sido con César, todos la verdad han estado, ¿no? También Romina Mela, todos han estado ahí informando notablemente desde el Brasil. Jorge Barata confirma que José Miguel Castro le indicó en una reunión que Valdemir Garreta y Luis Fabre, repito, Barata confirma que José Miguel Castro, mano derecha de Susana Villarán, ahí está en la foto en la portada del Comercio, le indicó en una reunión que Garreta y Fabre se encargarían de la campaña publicitaria del no. Los ejecutivos de Odebrecht los conocían porque ya habían participado en la campaña de Humala. Claro, esto viene a cuento porque había un tuit anterior, que aquí les leo también de Graciela, que dice: Barata afirmó que como en el 2011 el gobierno brasileño le exigió apoyar la campaña de Humala en la que intervinieron Fabre y Garreta. En este caso sería similar porque Susana Villarán, entre comillas pone Graciela, estaba vinculada a la línea política de Humala. Por eso se decidió aportar $3 millones. Ojo al piojo, que claro, en este caso Susana Villarán igual, por el tema ideológico con el PT, con el Partido de los Trabajadores de Lula y de Dilma Rousseff. Al igual que con Humala, como estaban en esa misma línea, ¿no? Se les habría aportado. Y claro, no sé si ingenuamente o interesadamente, en un momento la defensa de Humala decía, pero bueno, ha sido un aporte de partido a partido. Nada más falso. Porque lo que ha quedado demostrado es que era el PT, como un partido corrupto en el poder, tenía una cuenta para ellos. Tenía una cuenta que lo utilizaban para campañas políticas. Era una cuenta de dinero negro. O sea, era la misma plata de la Caja 2, pero en una cuenta a disposición de Lula y de gente del PT. O sea, claro, me dirán, ¿acaso ese aporte salió de los aportes de todos los miembros del PT en Brasil para que esa plata vaya al extranjero? Claro que no, pues. Era plata del dinero de la corrupción. A cuenta que le guardaba Odebrecht, OAS y otras empresas corruptas que habían hecho negocio con el Partido de los Trabajadores para lo que decidiese Lula y los mandamases de ese partido. 10 de la mañana con 3 minutos. Barata Odebrecht decidió apoyar a la campaña de Villarán porque una persona con respaldo de la prensa peruana. Miren, con respaldo de la prensa peruana y porque querían limar asperezas con ella, quien fue muy crítica al Cristo del Pacífico, donado por Odebrecht en el gobierno de Alan García. Pausa, vienen los titulares. 10 de la mañana con 10 minutos, mientras en el Poder Judicial se discute, ¿no?, el pedido de prisión preventiva a cumplirse en su casa, es decir, en arresto domiciliario, porque es la misma cosa, la única diferencia es si se cumple en cárcel o en el arresto domiciliario, es decir, en casa. No es que cambia la figura, es una prisión preventiva de 36 meses. Simplemente dónde se va a cumplir. Mientras eso ocurre en el Poder Judicial, obviamente en la Clínica Americana se encuentra Pedro Pablo Kuczynski, ahí también se encuentra nuestro compañero César Zúñiga. César, muy buenos días. Buenos días, Cristian, así es, información en vivo, estamos en los exteriores de la Clínica Angloamericana, donde prácticamente se cumplen 10 días de que el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski permanezca internado en este nosocomio. Hay que resaltar que este día se cumple en el marco de el debate que tú has indicado se realiza por su prisión preventiva de 36 meses, pero además también luego de que el día de ayer se difundiera este informe médico del doctor Raúl Cordero, quien trabaja en esta clínica, indicando que después de un análisis previo al exmandatario, se descubriera que se encuentra con un potencial riesgo de muerte súbita, esto debido a que se puede agravar lo que padece, lo que es conocido ya por todos, que padece de fibrilación auricular crónica, en base a las operaciones que ha tenido anteriormente con la bypass al corazón y entre otros que se agravaron en los últimos días que estuvo internado. Hay que resaltar que parte de este informe médico también recomienda que el presidente
tiene que permanecer internado específicamente en la unidad de cuidados intensivos para que pueda ser observado y examinado constantemente. Asimismo, se ha recomendado también en este informe evitar situaciones de estrés que puedan complicar aún más la situación en la que se encuentra el exmandatario. El panorama en los exteriores el día de hoy es que el presidente no ha recibido visita hasta el momento del día de hoy, no ha entrado ni ha salido nadie correspondiente a familiar del exmandatario, y como se sabe ya desde hace 10 días hay un resguardo policial tanto dentro de la clínica como en los exteriores. Al menos hay un contingente de 20 policías en los exteriores que se van turnando en el transcurso del día para poder vigilar este nosocomio. Entonces es el panorama que se tiene desde San Isidro. Contigo en estudios. Listo, muchísimas gracias, César, por esa información. Vamos rápidamente con el Bururú Barará. 467-4499-251-9422. Póngame la musiquita, como diría el gran, ¿quién era? El Tigre Navarro, no Sacristán, tóqueme la trompetita. En Informamos y Opinamos, es momento de debatir con Christian Hutbalker en su Bururú Barará. Bururú Barará, ¿dónde va Miguel? Bururú Barará fue a buscar también guayaba. ¿Dónde va Miguel? Miguel Castro a buscar guayaba, pez de Jorge Barata y no Baché. Aló, buenos días. José Miguel Castro, y hay que investigarle también a José Miguel Castro el tema con la Caja de Lima. Ahí estaba mi amigo también, ¿no? El famoso Muñoz, que había sido Interbank, y después, ¿cómo se llama mi amigo? Que también tiene acusación. Todo eso hay que buscarle. Aló, maestro, ¿con quién hablo? Con Conde Drácula. ¿Con el Conde Drácula? Sí. Pucha madre, maestro, no, creo que no califica ni de Conde Pátula, maestro. No, yo soy Conde Drácula y soy el peor de los peores. La política del Perú, que los endulza, que les encamina al antojo de todo el mundo. Correcto. Pero la realidad, Kuczynski, Alan García, Toledo, todos, ajá, ¿ya? Debería estar ya colgados en la Plaza Mancocapa. Su madre, maestro, es así, ahora sí te creo lo de Drácula. Un abrazo, doctor. Directo a... Chao, compadre. Sabe que te clavan. Otra, los clavaban, ¿verdad, pues? El famoso. En rumano, ¿cómo se llamaba el de...? Los empalaba, efectivamente. Pero tenía un nombre, esa manera de clavarlos ahí. Eso sí sabes, ¿no? Ahí está la historia de Drácula, lo oscuro, todo. Bram Stoker, Drácula, la que más me gustó a mí, esa con Gary Oldman y con Keanu Reeves, esa muy buena película. Anthony Hopkins también creo, ¿no? Y Winona Ryder y no H. Aló, buenos días. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Buenos días. Soy Dulce. Dulce, ¿cómo estás? Dulce, esa voz dulce, pero ya te había reconocido, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dulce? A ver, cuéntame. Asqueada. Pucha, asqueada por todo lo que está pasando. ¿Te acuerdas cómo se llamaban la boca de la anemia y el combate de la anemia y cuánta plata se pudo utilizar para combatir la anemia, pero se la cutrearon ahí con sus bufanditas verdes y las manos limpias, y en realidad no eran tan limpias? Todos. Buen punto. De verdad, vamos a llegar al bicentenario con estas mismas equivocaciones, y esa es mi reflexión. O sea, ¿cuántas personas decentes han pasado por el poder tal y como han llegado y se han ido? Creo que ese ha sido Belaúnde y Paniagua, creo, los únicos. De ahí todo el mundo se ha llenado los bolsillos y ha hecho con nuestro país lo que ha querido. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces más vamos a cometer esto? ¿Queremos volver a nuestro país como un México de Sudamérica? ¿O de verdad queremos ya pues pasar esta barrera del tercermundismo y ser un país decente? Pues, por una vez. Exactamente. Ya... Dejemos el bananerismo. Completamente de acuerdo contigo, Dulce. Aló, buenos días. Aló. Hola. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Te saluda Rafael. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Adelante. Cuánto gusto. Mira, la verdad, felicitarte a ti solamente en 2 palabras. Eres un periodista excepcional que dice la verdad y las cosas por su nombre. Segundo lugar, yo estoy como peruano y ciudadano y creo que encarno el sentimiento de mucha gente que no tiene ni voz ni voto después del día de las elecciones. Estamos asqueados de tanta porquería en nuestro país. ¿Cómo es posible que ahora
es decir, el sistema judicial se someta a todos estos corruptos congresistas y políticos, porque como está en riesgo la prisión de 5 o 6 corrompidos que han robado más que terrorismo y el narcotráfico producto de la corrupción, ¿cómo es posible que porque se unen los políticos y los amenazan a los jueces y fiscales que lo van a meter presos por la prisión preventiva, ahora pues el Poder Judicial recula, como dicen ustedes, ¿no?, ese término, y hay una justicia delivery a pedido de los corruptos? ¿Dónde estamos? El pueblo tiene que salir. Esta población que somos nosotros, la verdad que da pena. No tiene indignación, ha perdido la capacidad de indignarse frente a tanta porquería de esos políticos. ¿Qué nos está pasando, Cristian? Correcto, maestro, pero a mi punto es ese, porque una cosa es justicia y otra ajusticiamiento, y sobre todo, claro, no todos nos tenemos que indignar, pero a lo que voy es que una cosa es la lucha contra los corruptos y otra cosa es el sistema de corrupción. ¿Y qué hacemos tú y yo justamente para cambiar ese tema? La propina, ¿no?, para que te agilicen el trámite en la municipalidad, te pasas la luz roja. Entonces, a eso también quiero llegar, es cierto, ¿no? El Ministerio Público tiene que ser... tiene que trabajar drásticamente, el sistema de justicia también, pero tampoco querramos creer que justamente con esta corrupción nuestro Ministerio Público y nuestro Poder Judicial es una maravilla. Nunca lo ha sido, ni siquiera lo es. Hay pequeñas islas, tenemos que pasar de lo particular a lo general y tenemos que dejar de meter preso a los corruptos, porque claro, tú coincidirás conmigo que no se trata de cambiar de corrupto, ¿no? Es decir, no se trata de meter a un corrupto preso para que venga un corrupto nuevo y pasemos por la misma odisea. Se trata de sancionar a los corruptos, dar una señal de que ya no hay impunidad, pero obviamente también cambiar el sistema y los incentivos perversos para terminar con la corrupción en nuestro país. Corrupción hay en todos lados. Lo que no puede haber es ni impunidad, ni que sea moneda común, que si yo, por ejemplo, llego a un cargo público, como decía Elmer Cuba hace instantes, pues yo tenga sobreentendido que me voy a hacer millonario. Y sobre todo el tema moral, ¿no? Es decir, una persona se encajona 5 palos verdes o 5 palos de soles, sale y todo el mundo la aplaude como foca. Porque aquí hay eso, ¿eh? Hay que ver en los clubes. Hay que ver, llegan con su carro nuevo. ¡Qué bonito tu carro! La plata, la corrupción, viejo. Pero aquí somos tan cacasenos, la verdad. No, no te metas, pobrecito. No. Ayer me ha sorprendido Pablo Secá, vamos a ver si lo podemos tener en la próxima semana. Porque ese tema de que empieza diciendo que Odebrecht es corrupto para después decir que las empresas no son corruptas. No quiero creer ahí que hay un amiguismo ahí, ¿no? El IPE. Por favor, no me defraudes. 10 y 19, pausa y venimos. Tú escuchas Exitosa. Mañana con 20 minutos, Álvaro Tapia, así es, ponlo, Álvaro Tapia desde el Congreso de la República, conversación con Gilbert Violeta, vamos a escuchar. Gracias, nosotros continuamos en el Parlamento Nacional, estamos con el congresista de Concertación Parlamentaria, Gilbert Violeta. Congresista, bienvenido a Exitosa. ¿Y cómo ha tomado que el fiscal que precisamente lleva esta investigación contra Pedro Pablo Kuczynski haya pedido ya no la prisión preventiva, sino el arresto domiciliario? Muy importante, yo saludo esta variación de pedido de prisión preventiva por arresto domiciliario, porque creo que el informe de la Clínica Angloamericana con los médicos tratantes, los especialistas que están viendo el caso del expresidente Kuczynski ha sido clarísimo. Su estado de salud es delicado, incluso con un riesgo de muerte súbita por su problema cardíaco. Ahora, en otros temas, congresista, ¿usted apoyaría este proyecto legislativo que va a presentar la congresista Luciana León de prisión preventiva para modificar este recurso? Mire, quiero recordar que quienes han pedido que se presente esta propuesta han sido el defensor del pueblo, el señor Gutiérrez, el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Blume, el propio presidente de la República, el señor Martín Vizcarra. Incluso el Premier se ha adscrito también a esta propuesta, que tiene que ser analizada sin duda. Sin embargo, me parece también positivo que el propio Poder Judicial haya dicho que va a establecer criterios. Lo que sería muy positivo es que primero el Poder Judicial establezca estos criterios y luego ya en el futuro se pueda regular a nivel de una modificación normativa. En este caso van a esperar en todo caso el pronunciamiento del Poder Judicial. Esperemos que el pronunciamiento del Poder Judicial sea lo antes posible en los siguientes días, mientras que el trámite
trámite en el Parlamento continúa. Finalmente, congresista, el tema del señor Jorge Barata y estas declaraciones, ¿complica más la situación de Susana Villarán, usted lo cree? Creo que complica la situación de muchos políticos, expresidentes en el Perú, lo del señor Toledo muy grave, ¿no? Lo de la señora Villarán obviamente también, pero ellos como todos, más allá de que seamos adversarios políticos o estemos en líneas políticas distintas, como todos tienen el derecho a defenderse, pero ojalá lo hagan en el Perú. La señora Villarán está aquí, pero el señor Toledo pues habla a distancia, él debería estar aquí en el Perú dando la cara y defendiéndose de estas acusaciones. Muchísimas gracias, congresista. La información entonces que se tiene desde el Parlamento Nacional, informa Álvaro Tapia para Éxitos. Listo, Álvaro, gracias por esa información desde el Congreso de la República. A ver, se generó un debate respecto a una decisión del Tribunal Constitucional. Lo tengo acá, Nelson Schack, fallo del TC recorta facultades sancionadoras de la Contraloría. Claro, algunos lo ven como una cosa positiva ante, digamos, la indecisión de muchos funcionarios públicos de firmar inversión, ¿no? Obras, ¿no? Carreteras, para tomar decisiones, por decirlo de alguna otra manera. Entiendo que Ernesto Blume ha dicho que no es así. Ernesto Blume Fortini, ¿no? Presidente del Tribunal Constitucional, ha dicho que no es así. Pero bueno, ¿qué hay exactamente? ¿Qué podía sancionar? ¿Y no es acaso lo que faltaba eso que muchos finalmente definen? Ayer leía una entrevista que le hacen al jefe de la unidad minera de Ernst & Young, que decía, lo que necesita un país para traer inversión son reglas claras de juego. No se trata, o sea, las empresas serias no quieren venir a un país como el Perú y que cuando le preguntan, oye, ¿cuáles son las reglas? No te preocupes, aquí lo manejo yo. Contrata nomás al estudio de abogado tal, que son, claro, que se presentan como unos, pero él se encarga de doblar la ley. Las empresas dicen, no, viejo, paso. O sea, yo quiero ir a un sitio donde la ley esté clara, yo cumplo la ley y no me pasa nada. Nada de que depende de con qué estudio trabajo. No, oye, ¿y qué? No te preocupes, yo tengo acá al juez comprado, yo en el Ministerio de Energía y Minas hago que te aprueben tu EIA como querramos tú y yo. O sea, cacacenismo puro y duro. Bueno, ¿qué en verdad lo que ha pasado? Lo decía porque finalmente las reglas no están claras respecto de qué comportamientos son sancionables por la Contraloría. Por ahí viene un poco el tema. Estamos con Víctor Hugo Quijada, especialista en temas de gestión pública, para hablar un poquito sobre lo que titula el Hildebrand en sus 13, Desarme de la Contraloría. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. En verdad, hay dos temas acá que hay que tenerlo claro, en mi opinión. Hay dos situaciones, ¿no? Primero, que se ha debilitado la institución, ¿no? Porque se le está recortando una de sus facultades, que es la de sancionatoria, lo cual perjudica, y en estadística tenemos a 15.246 funcionarios y servidores públicos que se van a ver librados de los procedimientos sancionadores, y la cual la Contraloría no va a poder imponerle una sanción en la vía administrativa de suspensión o inhabilitación por falta grave o muy grave. Y la otra es el debilitamiento del marco legal, en el cual sí yo discrepo con el presidente del Tribunal Constitucional, porque lo que se ha hecho es limitar o derogar lo que está establecido en el artículo 46 de la ley 27785, que es la ley que rige todo lo que es tema sancionatorio y del Sistema Nacional de Control, o sea, de la Contraloría, en el cual le está quitando prácticamente esta potestad. Se ha derogado lo que está establecido en el reglamento Decreto Supremo 23-2011 PCM, que son las infracciones administrativas, en el cual hacen todos los hechos que se han cometido hasta antes del 23 de abril de 2019 que no hayan sido sancionados en atípicos. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, que no hay como uno de los principios que hay en el derecho constitucional y en el derecho sancionatorio y en el derecho penal, que no hay pena sin ley. Entonces, al existir hechos atípicos, simplemente lo que va a corresponder es que se archiven todos estos casos, ¿no? Entonces, realmente es preocupante lo que viene ocurriendo, y pareciera que aquí también hay un matiz político, ¿no? Porque justamente yo estaba revisando, acá tengo algunas estadísticas de qué casos, quiénes, por ejemplo, quedarían libres, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el tramo 2... Se habló mucho del tema Chinchero también, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? ¿Pero qué tienes tú? A ver, cuéntame. A ver, mira, yo tengo del tramo 2 del Metro de Lima 3 exfuncionarios que
causado un perjuicio económico de 20 millones de dólares, se quedarían sin sanción. En el servicio de limpieza municipal pública del Callao, 11 funcionarios que causaron 60 millones de perjuicio. En el contrato de concesión terminal portuario de Paita, 22 funcionarios que causaron más de 6 millones de dólares en perjuicio. En temas de libertad sexual de profesores, en temas de Loreto, 28 exfuncionarios de Lugel, ¿no? Por temas de libertad sexual, o sea, de acoso. Ok, pero quiero que la gente entienda, Víctor Hugo, porque claro, una cosa es la sanción administrativa y una cosa es la sanción penal. La sanción penal va a continuar finalmente, ¿no? Efectivamente. Se puede llevar finalmente al sistema de justicia, pero son las sanciones administrativas. Ahora, algunos han planteado, claro, también yo quiero saber qué puedo o no puedo hacer y que finalmente no queda discrecionalidad de una persona, del funcionario, discrecionalidad al 100%. Es decir, me parece que tú hiciste, no. ¿Cuál fue la sanción o digamos, cuál fue el acto que efectivamente amerita una sanción administrativa? O sea, esa parte borrosa estaba clara, porque claro, eso también se puede corregir con una nueva ley. Sí, hay una iniciativa que justamente se ha presentado, o se va a presentar este día lunes, legislativa por parte de la Contraloría. Tengo entendido que el Contralor Nelson Schack se ha reunido con el presidente del Congreso para impulsar esta iniciativa que establezca una nueva tabla de infracciones. Lo que tú dices es relativo, porque no es que haya una discrecionalidad. En el derecho sancionador en la vía administrativa, fuera de ello, haciendo un paréntesis, hay 3 tipos de responsabilidades que cometen los funcionarios, ¿no? Administrativa, que es esto que regulaba la Contraloría y lo regula Servir. Tenemos responsabilidad penal, de lo cual sí sigue impulsándose, es decir, no es que el hecho que sea derogado, se ha hecho esta modificación, no implica de que haya una futura responsabilidad penal. Y también existe la responsabilidad civil por vía de indemnización. Independientemente de ello, lo que también se está estableciendo acá es de que en la vía administrativa existe la responsabilidad subjetiva, es decir, a diferencia de lo que tú mencionas, que antes se veía como la Contraloría como un órgano muy rígido, que sanciona todo, cualquier conducta o inconducta o negligencia o impericia de algún funcionario o servidor, la responsabilidad en la actualidad es subjetiva, como consecuencia de la modificación del año pasado de lo que está establecido en el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Qué cosa es esto? Que también se tiene que, es decir, el instructor, en este caso, el órgano sancionador, quien es la Contraloría, tiene esa facultad para analizar los eximentes de culpabilidad y aplicar una sanción que sea proporcional. Es decir, no se trata de que el hecho de que tomes o no tomes decisiones de alguna manera se ha visto esto como que, ¿sabes qué? No puedo tomar decisiones porque la Contraloría me va a sancionar. Hay una tabla. Se supone que ahora va a existir otra nueva, que establece la conducta que es típica. Entonces, al existir negligencia, inconducta funcional, lo que buscaba esto es alejar a aquellos malos elementos, malos funcionarios, malos servidores públicos. Que los hay, definitivamente. Que los hay en todos los niveles del gobierno, los 3 poderes del Estado, apartarlos de que trabajen ahí. Porque acuérdate que, ¿qué es lo que pasaba? O sea, ahorita lo que hemos hecho es retroceder en el tiempo, porque al quitarle esta facultad a la Contraloría, quien va a tener la facultad sancionatoria otra vez es el titular de la entidad, y entre ellos no se van a sancionar, pues, ¿no? Un alcalde, un gobernador, un ministro que va con sus funcionarios de confianza, porque sabemos muy bien cómo se maneja el aparato estatal, simplemente pues no lo va a sancionar. Entonces, a consecuencia de una auditoría que establezcan hallazgos, responsabilidad, a lo más remitirá a la Procuraduría, irá al tema penal y eso se empantanará cuántos años más y cuánto tiempo más estos servidores y malos funcionarios van a estar metidos. Pero nuevamente lo que yo defino, ¿no?, el cacacenismo, pero, o sea, de un extremo a otro, ¿no? O sea, es decir, ¿no? Algunos dicen ahora, no, esto de luchar contra la corrupción va a paralizar finalmente la economía. Siempre irnos de un extremo a otro. El TC lo que pudo haber dicho, en vez de quitarle esa función a la Contraloría, fue, oye, quiero que me aclaren mejor cuáles van a ser un poco las conductas por las cuales van a sancionar. O sea, un poquito más de transparencia y predictibilidad para que los funcionarios no justos paguen por pecadores. Sí, efectivamente. Y ¿sabes? Uno de los errores, porque yo como abogado justo he visto varios de estos temas, acá ¿sabes cuál es el problema? Que a veces
A veces sí es un poco rígido, a pesar que estamos hablando de que desde el punto de vista del derecho administrativo la responsabilidad es subjetiva, es decir, que debe individualizarse, no se está individualizando correctamente a los responsables. Es decir, por ejemplo, aquí se ha derogado todo lo que corresponde a lo que es contratación pública, ¿no? Entonces, desde el que firma el requerimiento hasta el que hace el expediente técnico, hasta que hace el estudio de preinversión, por el simple hecho de firmar o el que da certificación presupuestal, independientemente de ello, se lo está procesando y se le está imponiendo una sanción muy rígida de 2 a 4 años. O sea, solamente por el hecho de firmar. Entonces aquí no se está individualizando los responsables. Entonces eso sí es un error, como dices tú, que a veces cae al cacasianismo, que yo por ser gerente, en el cual mi asistente hizo el informe o el estudio de mercado, los precios, o el comité especial de una licitación que direcciona una obra o que hace las bases con un cierto amarre en favor de un tercero, pero yo sí soy gerente de administración que firme el contrato, ¿qué tengo que ver? Correcto. O yo que soy del área usuaria, que hago el requerimiento, la especificación técnica, o yo ingeniero consultor, que hago el expediente técnico, por el hecho de firmar y estar en el expediente administrativo, me voy a ver inmerso en un proceso engorroso e incluso de sanción de repente de 1 o 4 años por haber firmado, o simplemente el gerente de presupuesto por firmar la certificación presupuestal. No tiene nada que ver en los actos ni preparatorios, ni del contrato, ni en sí del proceso de selección. Correcto. Entonces sí es cierto que aquí de repente debió, yo creo, en esta acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional, en vez de quitarle, definir, ¿no? Exactamente, a eso voy. Definir. También claro, se ha ido de un extremo a otro. Exacto, hemos ido del extremo de la rigidez de la Contraloría al extremo de que no se sanciona y hemos retrocedido en el tiempo. Entonces yo pienso que aquí se debió haber precisado que esperemos que a través de una iniciativa legislativa que se va a presentar, se defina y se establezcan los límites, ¿no? Que Buen realmente punto. el derecho sea subjetivo y no objetivo como era el anterior. Buen punto, de acuerdo contigo, Víctor Hugo Quijada, un placer como siempre, maestro. Muchas gracias, Cristian. A ti. Vámonos a una pausa y luego vamos a regresar porque nuestra compañera ha tomado las declaraciones de el hermano de Pedro Pablo Kuczynski y sus hijas. Están las 2 hijas acá y luego vamos a escucharlas. También está hablando Nakazaki. Vamos a volver con eso tras la pausa. Regresamos. Hasta el Poder Judicial, ahora sí nuevamente con Stephanie Pineda. Stephanie, adelante, por favor. Así es, Cristian, vamos a escuchar rápidamente las declaraciones del doctor Nakazaki, quien está... Que de alguna manera tienen mayor reflexión, quizás mayor tranquilidad y establecen algún tipo de línea distinta a los fiscales provinciales. Sobre la caución... Bueno, eso es correcto. Yo creo que el documento médico del Instituto de Medicina Legal, ni siquiera de un médico particular, no debió ser dejado de lado ni por la Fiscalía y principalmente por el juez, porque finalmente el fiscal pide igual que la defensa, quien resuelve es el juez, el responsable. Sobre la caución, la Fiscalía ha señalado que sí hay capacidad de pago económico por parte de Pedro Pablo Kuczynski. También lo hemos dejado a criterio de la sala, o sea, nuestro problema no es que haya una caución o no, lo que nosotros solo consideramos es que si además del arresto domiciliario, porque ese es el supuesto en el cual se hizo la pregunta, se va a mantener impedimento de salida y va a haber orden de inhibición sobre los inmuebles, es más que suficiente. Ya 3 remedios son suficientes. Totalmente, porque siguen la línea que no hubo sobornos. Ya desde acá estamos señalando que tanto el Banco de Crédito como Apoyo, como el mismo Odebrecht establece que no hubo sobornos. Y ahora Jorge Barata repite la misma línea. Jorge Barata lo que ha aportado es un tema importante, sí reconozco en el caso de aporte de campaña, pero en el caso Westfield ha marcado claramente una línea que se viene estableciendo desde mucho tiempo. No hubo sobornos, no hay una operación estructurada. Pero el caso de evidentemente, si algún caso de expresidente está consolidado y con alguna experiencia, es el caso del expresidente Soler. Como decía, yo ya he visto otros casos en los cuales los fiscales superiores, con mayor análisis, mayor experiencia, han hecho correctivos. Por eso citaba el caso de Edwin Oviedo, donde el fiscal superior retira el pedido de prisión preventiva que planteaban las fiscales. Entonces no me llama la atención, es una práctica de los fiscales superiores que saludo, porque esa es la responsabilidad del fiscal superior.
darle las orientaciones adecuadas a su fiscal provincial para que haga el trabajo más adecuado. Muy bien, Cristian, eran las palabras del doctor Nakazaki aquí a las afueras del edificio Zavala. Correcto. Gracias, Stephanie, por esa información. Al voto, entonces, vamos a ver finalmente qué se decide. Tenemos las declaraciones del abogado de Jorge Barata en el Brasil, Carlos Kaufmann. Vamos a ver qué dijo. Escuchemos. Dame un momento, por favor. Un momentito, señores y señores. Dame un momento. Carlos Kaufmann habló, ojo que también le había metido su palo a Erasmo Reina, que ayer lo vi a defenderse con palo, ¿no? Pucha, que Mávila también se pone, ¿no? Ricardo Pineo y Erasmo Reina contra Mávila Huerta, estuvo brava la cosa, pero ahí salió airosa. Claro, ellos de alguna manera decían pues que no tenía nada de malo, ¿no? La conversación que había tenido Erasmo Reina con Jorge Barata, pero queda claro que de eso no piensa lo mismo Carlos Kaufmann, su abogado. Pero bueno, Barata ha seguido declarando el día de hoy y tenemos sus declaraciones, las escuchamos. A Fiscalia com as 4.000 hojas de documentos, com todas as comprovações necessárias. Repito que Jorge Barata está cumprindo, como sempre se comprometeu, com a verdade. Então estamos no caminho de dizer tudo que for necessário, tudo que está sendo perguntado, respondendo a todas as perguntas. Doctor Kaufmann, una consulta. El señor Barata ha ratificado hoy la entrega del aporte que dio la empresa Odebrecht a la campaña por el no a la revocatoria de Susana Villarán. Eu não posso entrar em detalhes do que é falado. Como disse, como falei, todas as circunstâncias do que Jorge Barata habla estão bajo segredo para a Fiscalia. Solamente a Fiscalia pode revelar quando e se achar necessário. Eu peço desculpas, mas não posso falar sobre o que foi dito, como Jorge Barata, o que ele se manifestou e quais são as circunstâncias e os hechos. Pero, por ejemplo, van a entregar documentos que ratifiquen, digamos, lo que hoy día dijo el señor Jorge Barata respecto a la revocatoria. Sí, tudo que foi hablado por Jorge Barata, que houver documento, nós, como los disse, temos 4.000 hojas de documentos para entregar. Estamos aguardando, por conta do que consta no acordo, a homologação do acordo para poder entregar essas 4.000 hojas de documentos. Exitosa. Posiblemente ustedes podían entregar, no era necesario esperar la homologación para la entrega de las 4.000 hojas. ¿Usted realmente confirma que se esperará recién la homologación para hacer la entrega, que no puede hacerse antes? Sí, estamos confeccionando o material, organizando para que fique muito bem explicado, e como no acordo há disposição expressa que com a homologação necessitamos entregar documentos, nós outros esperaremos a homologação para entregar os documentos. No van a entregar, digamos, una primera parte de documentos. Se for muito necessário, sim, mas esperamos lá com a homologação do acordo. Pretendemos que seja homologado para que possamos fazer isso, assim como se faz acá em Brasília também, quando se homologa o acordo, entrega os documentos necessários. ¿El señor Jorge Barata está dispuesto, totalmente abierto a brindar nuevas declaraciones en los próximos meses? Não, por enquanto não. Vamos aguardar o transcorrer da situação, ver o que vai acontecer, esperar a homologação e quem sabe mais para frente nós podemos pensar nisso, mas nem pensamos, nem cogitamos com ele a possibilidade de dar uma declaração por enquanto. Pero digamos que hoy día ha sido un día importante, ¿no? El señor Barata, digamos, ha confirmado otra gran investigación, el caso del señor Susana Villarán. Sim, Jorge Barata confirma com toda a verdade tudo que ele sabe, tudo que ele tem conhecimento e tudo que participou está sendo falado para os fiscais. Muito obrigado, agradeço vocês. Exitosa. Não, é muito difícil, mas se for necessário, estará à disposição. Sempre que for necessário, poderá dar novas declarações. Certo? Muito obrigado a vocês. Como? Não há novos interrogatórios previstos? Não há nenhum interrogatório previsto, somente o interrogatório que finalizaremos, mas são temas mais tranquilos e existe. Mas não concordaram. Bien, no acredita. Bueno, no acredita, no te creo. Acredita y finalmente si es que le creo no es verdad o no, pero aquí más bien lo que hay que hacer es darle el crédito a Graciela Villasís. Está en la página del Facebook del Comercio, ¿verdad, Tania? El Facebook en la página del Comercio. Es un audio que estamos sacando finalmente del Comercio que lo ha colgado Graciela Villasís. Hay que darle el crédito también. Si no, ¿de qué estamos hablando? Si eso también es robo. No darle el crédito a quien finalmente saca la información también es robo. Estamos acá en plena corrupción también. Para recapitular un poco lo que ha dicho Carlos Kaufmann, el abogado de Jorge Barata.
ellos han hablado de que todo lo que se ha dicho no es solamente pues las palabritas de Barata. Esto va a tener digamos, un respaldo documentario. Son acerca de 4.000 documentos que tiene Barata y Odebrecht para darle a la Fiscalía peruana. Lo que sí está diciendo Kaufman es que para dar esos documentos van a esperar, ¿no?, a la homologación del acuerdo que está acá en manos del Poder Judicial. Y es un tema interesante porque esa batalla todavía no está ganada, ¿no? Yo he sido y lo sigo siendo. Creo que finalmente se tenía que firmar un acuerdo, pero lo que hemos dado ha sido muchísimo. Pero finalmente era producto de las deficiencias del Ministerio Público históricas, además hay que decirlo. No solamente respecto, tanto así que tenemos a 5 fiscales supremos todos cuestionados. Y hasta ahora nadie habla de una reforma del Ministerio Público. Se van a seguir eligiendo entre ellos. Pero bueno, los documentos, y decía que todavía no se ha dado esa batalla porque, ojo, si finalmente no se entregan los documentos, las palabras de Barata no sirven para nada. No pueden ser utilizadas en las acusaciones que espero se vengan pronto. ¿Ok? Entonces es fundamental que se homologue el acuerdo, ¿no? Salvo algunos puntos, porque, claro, ahí podría haber quizá una posibilidad de todavía negociar y obtener un poco más. Como, por ejemplo, la confirmación del desistimiento de Odebrecht de cualquier arbitraje internacional. Pero bueno, esas son cosas que se verán más adelante. Repito entonces, ha dicho que, claro, solamente en un caso muy necesario podría soltar algunos documentos antes de la homologación. Y ha dicho también que, claro, hasta el momento no hay ninguna, no hay ninguna proyección de un nuevo interrogatorio a su patrocinado Barata, pero que tampoco lo descarta que en algún futuro, si es muy necesario, puede estar a disposición nuevamente del Ministerio Público. Yo creo que debería estarlo. Lo que ha dicho ha sido muy interesante respecto al tema de Susana Villarán. Pero aquí nos está faltando una Susana de la cual nadie está hablando y está pasando piola. Tranquila, Tania, ¿qué pasa, por favor? Te veo anti-Pepe Causa. Efectivamente, Susana de la Puente. ¿Dónde está ese puente que se construyó? Ella lo negó, nadie sabe dónde está y Susana de la Puente hasta ahora no dice ni pío. Y también acá hay que volver sobre un tema porque habría también a otra persona sacarla al fresco. ¡Primicia, chocherita! No es Lalo Archimbó, es otro Archimbó que fue, según las declaraciones también de Barata, quien fue a recoger del edificio esa plata que se había coordinado con Susana de la Puente. Hablo, si no me equivoco, de José Luis Archimbó. Búscalo por favor en el Diario de la República, porque el Diario de la República lo sacó hace muchísimo tiempo, cuando ya se había tocado el tema de Susana de la Puente y seguía poniéndose sus sombreritos y yéndose a este famoso derbi en las afueras de Londres. Ahorita me voy a acordar de este famoso derbi que todos se ponen sus sombreritos, toda la high class, ¿no? Británica. ¿Cómo se llama? Ascot. ¿Que tú eres qué? Burrero eres también, hacia ahí también te has puesto el gorrito. Susana de la Puente, ¿qué dice Susana de la Puente? ¿Qué dice el señor Archimbó? ¿Los han citado ya? Tienen que aclarar ese tema, viejo. Tienen que aclarar ese tema. Esta figura del avestruz es la verdad lamentable. 10 de la mañana con 46 minutos, pausa y regresamos. De la mañana con 55 minutos. A ver, lo que conversamos con Víctor Hugo Quijada, ¿no? Obviamente, ante el reclamo de la Contraloría, se ha reunido el Contralor Nelson Schack con el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini. Están brindando declaraciones. Claro, lo que es que el problema con las declaraciones es que al final agarramos un cachito, pero no contextualizamos. A ver, escuchemos un poquito o mejor se los cuento la próxima semana que han llegado. Ahora está hablando justamente Nelson Schack, la señal de TV Perú. Aprómelo un cachito, por favor. Era una reunión de trabajo, creo que como corresponde a la coordinación interinstitucional que deben existir entre dos entes autónomos y que, como se ha mencionado, se va a presentar, ¿no?, un pedido de aclaración para que haya absoluta claridad por parte de no solamente los administrados, sino también por parte de la Contraloría General de la República en los alcances de la aplicación de esta sentencia. En esa lógica de lo que hemos conversado con el señor presidente, uno de los temas que se van a aclarar es efectivamente cuál es la aplicación de esta sentencia sobre los casi 15.000 funcionarios que están ahora comprendidos en el procedimiento administrativo sancionador y que están en giro. Pero no solamente sobre eso,
se va a hacer unos pedidos de aclaración sobre la aplicación que debe tener esta sentencia respecto, por ejemplo, de las autoridades electas. Conmigo, papá. A ver, claro, el tema que hablaba Víctor Hugo, ¿no? Son 15.000 finalmente personas, y lo que queda claro es que con una nueva ley se va a tener que plantear ese tema, aunque parece que podría haber, como todavía no se publicó en el diario peruano, por lo que está hablando justamente Nelson Schack tras la conversación con el presidente del Tribunal Constitucional, podría haber una reevaluación para finalmente definir, ¿no?, cuáles son las inconductas que pueden ser sancionadas por la Contraloría, sobre todo por esos 15.000 y los casos que comentaba. Hay tema de Chinchero, hay tema del puerto de Paita, etcétera, etcétera. Solamente para terminar, Ana María Choquehuanca, ayer una nota del diario Gestión justamente criticaba el silencio, ¿no? El silencio de Susana de la Puente respecto a la información que ha llegado de Brasil. Y también lo que me generó, digamos, extrañeza, ¿no? Ayer la edición de la revista Caretas menciona, no sale quién la redacta, pero menciona una serie de, digamos, de preavisos que daba el expresidente García Pérez respecto de la posibilidad de acabar con su vida. Parece que lo había dicho, me llamó mucho la atención, que lo había dicho en la Embajada de Uruguay, cuando le niegan el asilo, y él dice que, bueno, que por lo menos le aseguren que nadie lo iba a meter preso, porque si no, y que habría sacado en ese momento en la Embajada de Uruguay, ya habría sacado el revólver, ¿no? El Colt con el cual finalmente acabó con su vida, que se lo había regalado la Marina. Eso, y después cuenta también Caretas que en otra comida hace unos meses también ya había mencionado esa posibilidad. Primero muerto antes que verme enmarrocado con el chaleco de detenido. Eso nos lleva obviamente también a una carta que recibe Caretas, en la cual menciona ese señor Daniel Samaniego, que pone su DNI y dice: era lógico pensar, ¿no? Era un secreto a voces que la Fiscalía pediría la prisión preventiva. Era lógico pensar que este escenario afectaría y alteraría su estado mental. Su secretario Ricardo Pinedo se guardó la carta y no hizo nada. La cúpula prista no hizo nada. Su familia en el extranjero y sus hijos no hicieron nada. El expresidente jatló el gatillo rodeado de su soledad, hundido en la más profunda crisis personal que podía enfrentar su ego. Termina la carta de Samaniego, que Caretas responde: válida interrogación. Yo también comparto eso. Válida interrogación que hasta ahora nadie ha puesto sobre el tapete. Y termina Caretas diciendo: cuando García cometió suicidio, solo estaban con él en la casa 2 trabajadoras de servicio. También para preguntarse, ¿no? Porque si hablamos obviamente de las irregularidades en el tema de que no se logró el fin de una detención preliminar porque se te murió la persona que ibas a detener, también es válido preguntar qué había alrededor del íntimo más cercano al expresidente García Pérez para no haber prevenido y haber tomado alguna medida que pudiese haber evitado ese final. Pero bueno, 11 en punto de la mañana, me voy, buen fin de semana, viene Julián Auxenford. En Exitosa hemos presentado Informamos y Opinamos con Christian Hutbalker.